El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: es necesario que el Hijo del Hombre sufra mucho, que sea rechazado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, que sea entregado a la muerte y que resucite al tercer día. Luego, dirigiéndose a la multitud, les dijo: si alguno quiere acompañarme, que no se busque a sí mismo, que tome su cruz de cada día y me siga. Pues el que quiera conservar para sí mismo su vida la perderá, pero el que la pierda por mi causa, ese la encontrará. En efecto, ¿de qué le sirve al hombre ganar todo el mundo si se pierde a sí mismo o se destruye? Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Si gustan sentarse un momentito, por favor. Hermanos, en este tiempo de gracia y de salvación que hemos iniciado el día de ayer con la celebración del miércoles de ceniza, se abre un nuevo tiempo litúrgico llamado Cuaresma, en donde predomina la penitencia, la reconciliación y la esperanza, simbolizados propiamente en el color morado, y que llegará a su máximo esplendor en el misterio pascual de Cristo, es decir, en la celebración de la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, que celebramos en la Semana Santa. Por eso hoy en la oración colecta, antes de las lecturas, encontrábamos la plegaria siguiente: te rogamos, Señor, que inspires con tu gracia nuestras acciones y las acompañes con tu ayuda, para que todas nuestras obras tengan siempre en ti su principio y por ti lleguen a buen término. Es decir, todas nuestras obras, todas nuestras acciones han de comenzar siempre en Dios y terminar siempre en Dios. Por eso la Cuaresma la iniciamos en Dios y desde Dios, y la terminaremos en Él y desde Él. Todo lo que se comienza bien, con la gracia de Dios y por la perseverancia, puede ser llevada a buen término. Por eso hoy en la primera lectura, en el Salmo y en el Evangelio, se nos introduce en diversos misterios, pero prácticamente las tres lecturas vienen a coincidir en aquello que dice la primera lectura: elige la vida y vivirás. Podríamos traducirlo de la siguiente manera: elige a Cristo y tendrás vida, porque Él es la vida. Dicho de otra manera, hay que elegir a Cristo y este crucificado, porque desde la cruz se nos transmite la vida. Y vamos a ir profundizando y reflexionando cada una de estas lecturas de manera muy breve. Empezamos con la primera lectura del libro del Deuteronomio en el capítulo 30. Dice hoy Moisés:
en donde, inspirado por el Señor, comienza a dar un mensaje de esperanza para su pueblo. Y comienza a decir: mira, hoy pongo delante de ti la vida y el bien, o la muerte y el mal. De nosotros depende qué es lo que elegimos: la vida o el bien, o la muerte y el mal. Si cumples lo que yo te mando hoy, amando al Señor tu Dios, siguiendo sus caminos, cumpliendo sus preceptos, mandatos y decretos, vivirás y te multiplicarás. El Señor tu Dios te bendecirá. Esto nos habla profundamente de que la vida se encuentra en todo lo que procede de la boca de Dios. Porque su palabra, es decir, Cristo, ha procedido del interior de su Padre. Por eso Cristo es la revelación perfecta de la interioridad de Dios. Si Dios es la vida y Cristo viene a reflejar perfectamente la interioridad de Dios, eso nos habla de que Dios en Cristo nos ha dado la vida. Quien acepta su palabra elige la auténtica vida. Y digo la auténtica vida porque la verdadera vida es la vida eterna. Y por tanto, todo el que elige la palabra de Dios, la conserva, la vive, esa gracia que se desprende de la palabra, porque en ella habita el Espíritu, quiere decir que nos conducirá a la salvación. Al contrario, quien rechaza la palabra, despreciando la gracia, no verá la verdadera vida. Porque precisamente aquello que contiene vida es la palabra de Dios. Día a día hemos de estar continuamente meditando y viviendo la Sagrada Escritura para dar fruto a su tiempo y así estar en sintonía con la voluntad del Señor. Hoy encontramos cómo en el Salmo número 1 dice el autor de los salmos, que se le atribuyen a David: dichoso aquel que no se guía por mundanos criterios. ¿Cuál es la mentalidad que ha de reinar en aquellos que son de Cristo? La mentalidad de Cristo. Esta mentalidad ha de estar siempre inspirada por los dones del Espíritu Santo, en especial por el don de entendimiento y de sabiduría. No se puede ser de Dios y regirse por la mentalidad del mundo. Todo el que es de Dios, todo lo que piense, diga o haga, ha de estar motivado por la mentalidad de Cristo. Hoy dice la primera lectura: elige la vida y vivirás, tú y tu descendencia, amando al Señor tu Dios, escuchando su voz, adhiriéndote a Él.
pues en esto está la vida. Elige la vida, elige a Cristo. Y tu corazón retornará al gozo y a la alegría, a la paz y a la luz. En segundo lugar, escuchando su voz. Dice Jesús en Juan 10, mis ovejas escuchan mi voz. Yo las conozco y ellas me siguen. Todo el que es de Cristo ama la palabra de Cristo, pero no como una simple palabra, sino como palabra procedente de la sabiduría divina. Y hay algo muy importante, adhiriéndote a Él. ¿Qué significa adherirnos a Él? Significa vivir íntimamente unidos a Él. Podemos decir, tan entrelazados que estemos en comunión con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Dice Colosenses 2:9, en Él habita la plenitud de la divinidad corporalmente. Y todos aquellos que nos vamos uniendo a Él, vamos participando de esa plenitud en Él. Es decir, la adhesión a Cristo nos hace florecer en abundancia. En la medida de tu unión con Cristo es la medida de tu realización. Como el sarmiento está unido a la vid, es decir, como las ramitas están unidas a la vid, o como el árbol está plantado junto al río, así ha de estar nuestra vida enraizada en Dios. Hoy nos habla de ello el Salmo número 1, que hablando precisamente de aquel que ama la ley del Señor y se goza en cumplir sus mandamientos, dice, es como un árbol plantado junto al río, que da fruta a su tiempo y nunca se marchita. En todo tendrá éxito. Dice más adelante, en cambio los malvados serán como la paja barrida por el viento, porque el Señor protege el camino del justo y al malo sus caminos acaban por perderlo. Esa es precisamente la enseñanza. Todo aquel que camina detrás de Cristo va caminando por senderos rectos y buenos. Cristo es el Maestro bueno. Todo lo que Cristo enseña es no solamente bueno, sino sumamente bueno, porque Él es el bien supremo. Hoy en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 9, dice Jesús, en el primer anuncio de su pasión, porque hay 3 anuncios de la pasión de Cristo, en donde va formando la mente y el corazón de sus discípulos. Y Jesús les dice, es necesario que el Hijo del Hombre sufra mucho, que sea rechazado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, que sea entregado a la muerte y que resucite al tercer día. Jesús les anuncia para que su corazón se prepare. Pero la mentalidad de sus discípulos era una mentalidad, podemos decir, muy humana, muy terrenal, de tal manera que se regían por la mentalidad del mundo. Y esa mentalidad Cristo poco a poco fue transformándola, de tal manera que de terrenos se convirtieron en celestiales.
nosotros tenemos esa esperanza de que algún día, por la gracia de Dios, podamos transformarnos completamente, así como se transformaron estos discípulos que de grandes pecadores fueron convertidos en grandes santos, como es el caso de Pedro, como es el caso de Juan, como es el caso de Pablo. Hoy también nosotros, acercándonos con un corazón humilde ante la majestad divina, reconocemos que solo en Él podemos nosotros encontrar el camino de la verdadera luz. Por eso dice Jesús: si alguno quiere acompañarme, que no se busque a sí mismo, que tome su cruz de cada día y me siga. Pues el que quiera conservar para sí mismo su vida, la perderá. Pero el que la pierda por mi causa, ese la encontrará. Por Cristo hay que darlo todo. Incluso Cristo a algunos les exige el testimonio de su muerte y de su sangre, para que con ellos se vea manifiesto todo el amor tan profundo hacia Él. Nosotros hemos de estar abiertos a la vida en Cristo, a una total entrega hasta el extremo por Cristo. Por eso bien podemos decir que si la cruz es vida, solamente en la cruz podremos encontrar la verdadera gracia del crucificado. Por la pasión y la cruz llegamos a la gloria de la resurrección. No se puede resucitar si antes no se ha estado con Cristo en la cruz. El cristiano, podemos decir, aquel que sigue a Cristo, es aquel que está decidido a ser crucificado por Cristo. Quien no ama a Cristo crucificado, no ama la verdad y por tanto no ama de verdad a Cristo. Por eso San Juan de la Cruz lo decía: quien no ama la cruz de Cristo, no ama a Cristo. Como San Pablo, crucificado con Cristo, vivía de la vida de su Señor. Es decir, él no era ya el que vivía, sino Cristo en él. Por lo tanto, él ya desde aquí poseía la verdadera vida, que es la vida eterna. Pues donde habita Cristo, ahí está la vida eterna. Nosotros cada vez que comulgamos, recibimos la vida eterna. Ese es el gozo de los limpios de corazón, que al recibir a Cristo reciben la vida, el gozo, la paz, la alegría, la fuerza, la bendición y la gloria, porque se nos da una probadita de la gloria eterna. San Pablo pudo degustar, aún en medio de sus dificultades, esa luz de Dios, ese sabor de eternidad. Porque en cada una de sus luchas, en cada una de sus batallas, no era él el que luchaba, sino Cristo en él. Por eso siempre venció. Ahora nosotros también estamos invitados a adherirnos al verbo de la vida, que es Jesús. Cuando nosotros comulgamos a Cristo, le estamos diciendo a Cristo, tal vez como le dijo Pedro, yo daría mi vida por ti, aunque efectivamente no lo realizamos. Pero sí es bueno que cada vez que recibamos la comunión, nuestro corazón se ponga en el corazón de Cristo
y que nosotros, con total disposición y entrega, dejemos que su amor nos envuelva y que cada día esté motivado por el amor a Dios y en Él a los demás, para compartir su misterio pascual. Porque si nosotros queremos el gozo de nuestro Señor, no tenemos que despreciar el dolor de nuestro Señor, sino al contrario, conjugarlo, unirlo en nuestra persona y vivir unidos a Cristo. Esto es elegir la vida. Que la Reina del Cielo, la bienaventurada María, nos enseñe a meditar la palabra, conservarla en el corazón y vivirla. Que así sea. Dejamos un momentito de silencio.